Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya vieron en el título, traemos chismecito jugoso del bueno. ¿Están listos para enterarse de todos los secretos, amores y posibles bodas que están rondando por el mundo de las telenovelas turcas? Pues abróchense los cinturones porque esto se va a poner intenso. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores más recientes que involucran a nuestras estrellas favoritas, las familias más influyentes y, por supuesto, los romances que nos roban el corazón. Y por cierto, si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo lleno de drama, romance y muchos secretos turcos. Ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, la razón por la que nos hemos reunido hoy es porque los rumores están volando como palomitas de maíz en una sala de cine. Se comenta, se murmura, que el aire está cargado de romance y, por qué no decirlo, de posibilidades de una gran boda. Y es que cuando las familias Ercel y Sabank entran en juego, el drama está más que asegurado. Pero no nos adelantemos, vamos a desgranar cada detalle de este enredo amoroso y mediático. Para empezar, tenemos que hablar de la química innegable entre Hande Ercel y Kerem Bürsin, que ha traspasado la pantalla y ha hecho que sus fans sueñen con un final de cuento de hadas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Es solo un sueño de sus fans o hay una posibilidad real de que veamos campanas de boda? Vamos a explorarlo con detenimiento y para ello primero debemos hacer un repaso de las series que nos han traído hasta aquí. La primera parada obligatoria en nuestro viaje es, sin duda, Sen Kalkapm, una serie que literalmente encendió la chispa entre Hande y Kerem. Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta para nosotros, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con ambiciones y sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con una personalidad un tanto fría y distante. Ahí empieza todo el juego. El destino los une por un acuerdo peculiar. Eda finge ser la prometida de Serkan para recuperar su beca, y él, a cambio, le ayuda a conseguir lo que necesita. El género es comedia romántica en su máxima expresión, con una química explosiva entre los protagonistas, situaciones divertidísimas y, por supuesto, mucho drama. Pero lo que hizo esta serie realmente especial fue la conexión que se desarrolló entre Hande y Kerem, que fue palpable desde el primer capítulo. La manera en que se miraban, los gestos, la complicidad, era imposible no creer que ahí había algo más que actuación. Y por supuesto, los fans enloquecieron, creando una comunidad enorme alrededor de este romance ficticio que todos querían que se hiciera realidad. Sen Kalkapm no solo se convirtió en un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales. ¿Pero por qué es tan relevante para el tema de hoy? Pues, como ya les mencionaba, esta serie fue el detonante de todo este revuelo. La química entre Hande y Kerem fue tan fuerte que no solo se quedó en la pantalla. Los rumores sobre un romance real no tardaron en surgir, y los fans se encargaron de alimentarlos con cada foto, cada comentario y cada interacción fuera de los sets de grabación. La serie se convirtió en un escaparate de su amor, o al menos de lo que todos queríamos creer que era amor. Y aunque su relación real ha tenido sus altibajos, los rumores sobre una posible reconciliación y, por qué no decirlo, una boda, nunca se han apagado por completo. Además, hay otro factor importante que contribuye a este revuelo, y es la influencia de sus respectivas familias. Ambas son familias muy respetadas y con cierto poder en la sociedad turca, lo que le añade un ingrediente extra de drama y expectativa a toda esta historia. Y aquí es donde entra el apellido Sabank. Ahora bien, cambiemos un poco el enfoque aunque mantengamos el drama, porque tenemos que hablar de otra serie, aunque no directamente ligada a esta pareja, pero que también ha generado controversia y especulaciones. Estoy hablando de Aile, una serie que se sumerge en el mundo de las familias poderosas y los secretos ocultos. Aile, que significa familia en turco, es un drama que nos presenta a Aslan Soykan, un hombre de negocios exitoso pero con un pasado turbulento, y Devin Akn, una psicóloga con una gran sensibilidad y un fuerte sentido de la justicia. Sus mundos colisionan cuando el destino los une y a partir de ahí, sus vidas se ven envueltas en una espiral de intrigas, secretos familiares y, por supuesto, mucho drama. La serie nos sumerge en las entrañas de una familia adinerada, donde el poder, la ambición y los conflictos internos son el pan de cada día. El género es drama familiar en su máxima expresión, con una trama compleja, personajes bien desarrollados y un ritmo que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer minuto.
Los actores principales, Kvantatl Tuiserine y Sarkaya, nos brindan interpretaciones magistrales que hacen que la historia cobre vida de una manera impactante. Si bien no está ligada directamente a la historia de Hande y Kerem, Aile es relevante para nuestro tema porque nos muestra una cara diferente de las familias poderosas turcas, ese mismo tipo de familias que se ven involucradas en los rumores que rodean a Hande y Kerem. Es como si la serie nos diera una ventana a un mundo donde el poder y las apariencias juegan un papel fundamental, y donde los secretos familiares pueden cambiarlo todo. Y es que en el caso de la supuesta boda de Hande y Kerem, se han mencionado mucho las presiones familiares, las tradiciones y las expectativas que vienen con formar parte de clanes tan influyentes como el de los Ercel y el de los Sabank. La serie nos hace reflexionar sobre cómo las familias pueden influir en las decisiones personales de sus miembros, y cómo las apariencias a menudo ocultan una realidad mucho más compleja. Pero volviendo a nuestros protagonistas, tenemos que hablar de Hande Ercel por separado, porque ella es una de las figuras más importantes en este drama de la vida real. Hande no solo es una actriz talentosa, sino también una personalidad muy influyente en Turquía y en todo el mundo. Su belleza, su carisma y su estilo la han convertido en un ícono de la moda y un referente para millones de personas. Y por supuesto, su vida personal siempre está bajo el escrutinio público, lo que hace que cada paso que da sea noticia. Y por si fuera poco, su nombre ha sido vinculado con varias personalidades, entre ellas, con Hakan Sabank, miembro de la reconocida familia Sabank, otra familia de gran influencia en Turquía. Esta relación, que para muchos fue una sorpresa, generó mucho interés mediático y, como era de esperarse, alimentó aún más los rumores sobre un posible matrimonio y la unión de estas dos poderosas familias. Por un lado, teníamos la historia de amor de cuento de hadas con Kerem, que se quedó grabada en la mente de todos, y por otro, esta nueva relación con Hakan, que abría un abanico de posibilidades y especulaciones. Y es que la relación de Hande y Hakan se ha mantenido bajo perfil, pero, como es de esperarse, ha sido difícil mantener todo en secreto. Sus apariciones públicas, aunque escasas, siempre generan revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por si fuera poco, la familia Sabank, conocida por su discreción, ha mantenido un silencio que ha alimentado aún más los rumores. ¿Será que están guardando un gran secreto? ¿Será que se están preparando para una gran boda? Todo es posible en el mundo del espectáculo turco. Pero ahora, volviendo a nuestro Kerem, no podemos olvidarlo. Porque su historia no se ha quedado atrás en cuanto a rumores y especulaciones. Si bien su romance con Hande es lo que más se recuerda, él también ha tenido sus propias historias que han dado de qué hablar. Su carrera como actor sigue en ascenso, y su popularidad no deja de crecer. Pero ¿cómo afecta todo este revuelo a su vida personal? ¿Sigue soñando con un reencuentro con Hande? ¿O ha decidido dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro? Esas son preguntas que por ahora tendremos que seguir respondiendo con especulaciones y rumores. Y es que es precisamente el misterio alrededor de sus vidas lo que hace que esta historia sea tan fascinante. El hecho de que no tengamos respuestas claras, sino solo rumores y especulaciones, es lo que mantiene a los fans enganchados y esperando cada nueva noticia. En resumen, tenemos una historia de amor que nació en una serie de televisión, una relación que generó un frenesí mediático, un posible romance con un miembro de una familia influyente y el eterno debate sobre la posibilidad de una boda. Todo un culebrón digno de una telenovela turca. Y como si todo esto no fuera suficiente, tenemos que tener en cuenta la presión mediática que ejercen los medios de comunicación sobre estas figuras públicas. Cada paso que dan, cada comentario que hacen y cada foto que publican son analizados con lupa, y cualquier detalle puede convertirse en un titular de noticia. Esta presión constante hace que sus vidas sean aún más complejas, y que sea aún más difícil separar la realidad de la ficción. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Veremos una boda de cuento de hadas o todo quedará en rumores y especulaciones? La verdad es que por ahora, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos seguirá dando mucho de qué hablar. Las series turcas nos han enseñado que el amor, el drama y los secretos siempre están a la vuelta de la esquina, y la historia de Hande, Kerem y las familias Ercel y Sabank es un claro ejemplo de ello. Y es que esta historia, amigos, es un reflejo de muchas de las tramas que vemos en las series turcas. Es una mezcla de romance, drama, intriga y, por supuesto, un poco de exageración mediática que hace que todo sea aún más emocionante. Y como buenos seriéfilos, sabemos que lo más importante es disfrutar de la historia, especular un poco y, por supuesto, mantener la esperanza de que nuestros sueños se hagan realidad.
Y bueno, queridos amigos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, lleno de chisme y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y los posibles romances que rodean a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy hemos hablado de Senkalkam, la serie que lo inició todo, de Aile, que nos muestra un lado oscuro de las familias poderosas y, por supuesto, de los rumores que involucran a Hande Erçel, Kerem Bürsin y la familia Sabank. Hemos visto cómo las series turcas se entrelazan con la vida real, creando historias que nos mantienen enganchados y que nos hacen soñar con un final de cuento de hadas. Y como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura seriéfila. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, ¿qué opinan de todo este revuelo? ¿Creen que veremos una boda pronto? Quiero saber sus teorías y especulaciones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo lleno de drama, romance y muchos secretos turcos. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.